dar la introducción y recordar lo que es el ciclo, quiero darle el buen día formal a Vicky y que nos pueda saludar en nombre de Activa, en nombre de la red, y contarnos por qué estamos haciendo esto. ¿Qué haces, Vicky? Buen día, en serio ahora. Estás muteada. Más formalmente, buenos días. Bueno, un gusto saludarlos, bienvenidos a todos. Un placer, ya parece mentira que ya pasó un mes desde el último webinar a hoy. Lo hicimos una semanita antes, en este caso, para estar como más acordes al momento de la siembra de los cultivos de cobertura. Pero bueno, muy contentos en encontrarnos nuevamente en este espacio. Les cuento muy brevemente, mientras van llegando, que Activa es un ecosistema de innovación integrado por distintas empresas vinculadas al agro, complementarias entre sí, somos esas que ven ahí abajo: Rigran, América Agro, Altina, Arac, GeoAgro, Sancor Seguros, Serestolvas, AgroPro. Nosotros trabajamos articuladamente en pos de generar este tipo de espacios para difundir las oportunidades que nos brindan las tecnologías de la era digital aplicadas al agro. Y lo hacemos no tanto hablando de la tecnología puntualmente, sino más bien del resultado del uso de las tecnologías. Y por eso nos gusta mucho el trabajo con casos y poner en valor lo que se hace, contando historias donde los protagonistas son productores, asesores. Y bueno, estamos muy contentos. En el caso de hoy hablaremos de cultivos de cobertura, un tema que está muy en el tapete, con un experto de nuestra red, que bueno, es Diego Charaviglio, un amigo de la casa, pero que tiene mucho para aportarnos. Así que nada, no les robo más tiempo, me parece que está bueno entrar en el tema bueno, por supuesto presentar primero a Joaco, pero después entrar en el tema para aprovecharlo, para abrir el debate, hagan todas las dudas, planteen todas las preguntas y dudas que tengan, que bueno, para eso estamos. La idea es que sea un espacio de intercambios. Gracias, Vicky. Buen día, Joaco, formalmente en Río Cuarto. ¿Y cómo es la mirada del Club Actec? ¿Por qué participamos como Club Actec de este espacio conjunto? Buen día a todos, buen día, ¿cómo andan? Acá muy bien. El por qué y el para qué. El por qué, porque entendemos que hay que crear una nueva economía y la oportunidad nos lo da este mundo de las herramientas digitales, donde nos permite medir y co-crear nuevos modelos de negocios. Todos estos surgen a partir del dato. Entonces, el para qué es para poder vincular el agro con la tecnología y plantearnos como facilitadores de este proceso de transformación. Por esto venimos trabajando en equipo con la red Activa, y parte de estos talleres es trabajar nuestro primer punto del Club Actec, que es el salto de conciencia, y demostrar todo el potencial de estas herramientas que tenemos a disposición del mercado. Pero más allá del potencial que tenemos de las herramientas, lo que necesitamos es generar los espacios de conversación para ver cómo abordar este gran desafío. Así que bueno, parte de lo que hace el club, de vincular el agro a la tecnología, es este espacio. Y también quería agradecerle a Corbus por poder acompañar también el espacio. Así que bueno, gracias Fede, bienvenidos a todos. Recuerdo Corbus Web, es esta startup que mostramos en el taller pasado que nos permitía detectar y transformar en dato el peso de las monotolvas y poder subirlas a la nube de manera inmediata. Ciclo número 3. Nos propusimos este año tener 10 reuniones, acompañar el ciclo del cultivo. Digo, pasame la diapositiva, please. Y en este lugar del recorrido estamos. Hablamos primero hicimos esa gran reunión de lanzamiento de Geles Inodores, donde vimos todos los aprendizajes de estos últimos años, y después empezamos por el final, analizando una campaña para poder tener todos los inputs y cómo todas estas herramientas digitales nos permiten gestionar de otra manera. Perdón, empezamos con la cosecha, terminamos el ciclo, después seguimos con el análisis de campaña, juntando toda la información del año, transformándonos en una sala de cómputos como los boxes de Fórmula 1, generando información, almacenándola, ordenándola, para empezar a tenerla disponible para poder tomar decisiones. Y en este taller de hoy, que ahora le voy a presentar a Diego, donde vamos a hablar de los cultivos de servicios, si bien vamos a hacer una referencia al cultivo de servicio en sí mismo como herramienta,
Lo que queremos ver en este taller y en todos los que siguen es cómo estas herramientas digitales nos permiten intervenir con mucha más precisión y nos permiten generar mucha más información para retroalimentar este círculo en cada una de las etapas que vamos a trabajar en el cultivo. Entonces, terminamos la cosecha, tenemos que proteger el suelo, tenemos que mantenerlo vivo, y por eso vamos a estar trabajando con los cultivos de servicio. Y cuando uno habla de cultivos de servicio, y tiene que hablar de Diego Charaví. Es un apasionado, un referente de la herramienta, y, a ver, ingeniero agrónomo, productor, eh, miembro CREA, miembro de esta red que tiene activa, que tiene Gebagro. Así que yo le voy a pedir a Diego que a partir de ahora tome un poco la posta y que nos pregunte, primero que nos cuente 2 minutos, si alguno no lo conoce, cuál ha sido su recorrido en esto, hace cuánto que los está trabajando con los cultivos de servicios, qué experiencia tiene, y me olvidé de mencionar algo a lo que se dedique, que lo puede hacer. Y desde ahí preguntarles, bueno, a ver, definimos los cultivos de servicios, por qué los usamos como herramienta en nuestro sistema productivo. Buen día, Diego. Buen día, Federico. Buen día para todos. Bueno, primero agradecerles a todos por la oportunidad, por permitirme compartir un poco lo que venimos haciendo acá en la zona. La verdad que, bueno, muy agradecido por eso. También decirles que si, bueno, si se escucha bien, que me vayan diciendo por ahí, por el tema de la conexión, cortamos lo que es la cámara, entonces podemos tener una comunicación más fluida. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar. La verdad que, bueno, nosotros, yo formo parte de una empresa que llevamos adelante con mi hermano, que es Charaví Hermano. Estamos físicamente en la localidad de Calchín, Córdoba, a 110 kilómetros al este de la ciudad. Nos venimos desarrollando ya hace un par de años largos que venimos con el tema del asesoramiento. Creemos que generar información o transformar los datos que se van recolectando en información y eso llevarlo al lote, creemos que es el verdadero diferencial que nos va a mantener en pie a los ingenieros agrónomos. Es un verdadero desafío. Entonces nos venimos capacitando ya, en el caso mío del 2013, que estoy capacitándome en lo que es agricultura de precisión. Mi pasión desde siempre fue el suelo, la fertilidad del suelo. En el año 2016 hice una especialidad de fertilidad del suelo y fertilizante en la UBA, y a partir de ahí empecé a incursionar con lo que es la recuperación de los suelos y cómo venimos trabajando a nivel general en los procesos productivos en agricultura. Entonces, bueno, mi objetivo es transformar o generar información, ¿no es cierto?, para una agricultura más sustentable. Con respecto a lo que es un poco el tema que nos convoca hoy, que son los cultivos de servicios y las tecnologías que agregan valor para esta nueva herramienta que está muy de moda. Es una definición que por ahí la fui generando con distintas consultas bibliográficas en las cuales comparten distintos tipos de conceptos, y en mi caso he llegado al concepto de los cultivos de cobertura, que son las especies vegetales que nosotros utilizamos para ocupar espacios entre los cultivos de renta. Sí, entiéndase como cultivo de renta al cultivo que nosotros sembramos para cosechar el grano y venderlo. Entonces son las especies vegetales que nosotros utilizamos para aprovechar agua y energía entre los cultivos de renta, cumpliendo una función específica en el suelo. ¿Y por qué digo una función específica en el suelo? Porque cada una de las especies que yo puedo implantar como cultivo de servicio me cumple una determinada función o me entrega una variable físico-química distinta, y es un poco
la parte apasionante que tiene el cultivo de servicios, donde no es lo mismo hacer una gramínea que una leguminosa, y no es lo mismo hacer una leguminosa que una cucurbitacea o algún otro tipo de especie vegetal en la cual nosotros queremos que nos aporte algún tipo de variable. Entonces, un poco para hacer una introducción de lo que venimos haciendo, realmente nosotros nos venimos especializando muy bien en lo que es la producción de materias primas, como son los granos más comunes, como decir maíz, soja, trigo, y la transformación de estos en lo que es carne y leche. Pero realmente con esta producción, con este proceso productivo, lo que no nos estuvimos dando cuenta durante muchos años, que venimos alterando, ¿sí? Distintos componentes del ecosistema del suelo, que hoy nos perjudica, y para llegar a tener rendimientos que teníamos hace 10 años atrás, el paquete tecnológico que tenemos que utilizar año a año es cada vez mayor, y eso empieza a jugar un rol importante a la hora de la rentabilidad del negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de producción de materias primas, también tenemos que empezar a ver que dentro de esa producción de materias primas empezamos a alterar los distintos componentes que tiene el suelo, y hablando de lo que es la regulación de nutrientes, el ciclo del agua, las plagas y las enfermedades, y los insectos benéficos. Y un tema que está muy, muy a flor de piel de todos, que la verdad que es muy preocupante, es el tema del cambio climático, y el consumo o la liberación, ¿no es cierto?, de lo que es el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de producción, tenemos que entender que estamos hablando de una cosecha de ecosistemas, y no solamente de una cosecha de granos, ¿no es cierto?, o de plantas, o de materias primas convertidas en carne y leche. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar que estamos empezando a modificar el ecosistema a partir de lo que estamos haciendo. Diego, antes de que Sí. me pases, ¿cómo? Pues, espectacular la introducción a la herramienta esta de los cultivos, esta herramienta agronómica que nos permite todo esto que venís diciendo, y que a partir de las mediciones con otros instrumentos digitales vamos a poder gestionar estos elementos que estabas mencionando. Ahora, empezando a buscar este trabajo de la mano de la tecnología, no sé si tenés a mano, ¿cómo podemos ver desde el aire esto que decís, bueno, queremos tener el lote verde todo el año? ¿Cómo lo podemos medir con alguna herramienta que conozcamos? Bien, un poco para responderte la pregunta, un poco lo que buscamos con los cultivos de cobertura es, entre medio de los cultivos de renta, empezar a incorporar distintas variables físico-químicas que me permitan simular una situación o un ecosistema natural. ¿Esto qué me permite? Que yo, alternando siembras de cultivo de coberturas de multiespecies, tratar de que el suelo esté en una situación de decir, están cambiando la manera de producir. Para eso yo necesito, en este caso, en la diapositiva que estamos presentando, tenemos en lo que significa el primer diagrama de telaraña, donde tenemos el cultivo de renta, donde la principal variable que tenemos para producir es el grano, donde vemos que las demás variables de lo que es el ecosistema prácticamente no se desarrollan, y empezamos a tener, a incorporar los cultivos de servicios como las variables que me permiten entender a qué vienen, o cuál es el rol que vienen a cumplir dentro del proceso productivo. Y en la imagen de la derecha vemos que si solapamos cada una de esas características, prácticamente estamos cumpliendo con todas las variables, y entonces empezamos a tener un suelo un poco más saludable. Desde lo que es la tecnología, ¿cómo me permite ver esta situación?
es a través de una serie de imágenes históricas de NDVI o en todo el ciclo de cultivo, no históricas, perdón, en todo el ciclo de cultivo. Entonces me permite ver a través de distintos índices cómo se me fue comportando el cultivo de renta y cómo solapando las siembras, ya sea de forma aérea o de forma terrestre, solapando la siembra de los cultivos de servicio, cómo mantengo durante todo el año el color verde arriba de mi lote. En este caso, en este gráfico podemos observar con la línea cortada roja un doble cultivo, simulando un doble cultivo que puede ser trigo maíz, trigo soja, la línea gris con un cultivo de verano, ¿sí? Y la línea verde y la línea azul me estarían simulando una siembra de multiespecies de cultivo de cobertura, donde yo durante todo el año estoy teniendo cobertura verde sobre la superficie, ¿sí? Eso es lo que vendríamos a aportar, digamos, con lo que se haría como primer parte con la tecnología, ¿sí? No sé si te respondo la pregunta, Fede. Perfecto, perfecto. Entonces ahora, entendiendo esto, y es clave para hacer estas curvas, empezar a usar las herramientas como el índice verde. Ahora vamos a ver qué herramientas, y acá sí vamos a los casos, qué casos trajimos para ver herramientas digitales, cultivos de cobertura y su trabajo conjunto. Bien, respondiendo un poco a la pregunta de qué valor aportan las tecnologías en lo que son esta nueva herramienta de los cultivos de cobertura, trajimos 4 ejemplos muy simples, muy sencillos, a modo de abrir un debate, pensando principalmente en si alguno tiene experiencia por ahí que se genera algún tipo de intercambio, porque estos son trabajos que se hicieron a nivel zonal, y por ahí cambia un poco la perspectiva en distintas zonas. Entonces, es decir, los casos que trajimos son de la zona acá del centro de Córdoba, casos prácticos muy sencillos, muy fácil de entender, que nos muestran cómo la tecnología nos aporta, nos dan un agregado de valor a lo que es esta nueva herramienta de los cultivos de cobertura. En una primera instancia vamos a mostrar cómo se maneja una siembra en macroambientes, ¿sí? Donde la idea era recuperar, o la idea es, en realidad no era, es recuperar un bajo con anegamientos temporales, donde la realidad es que es un bajo donde es productivo, ¿sí? Solamente que tenemos la situación de que tenemos anegamientos temporales, y eso en época de muchas precipitaciones, generalmente me ocurría una pérdida del cultivo. Entonces le intentamos dar a través de la obtención a su izquierda de un mapa de ambientes que nosotros lo llamamos, dentro de lo que es la red de GeoAgro, lo llamamos el mapa de productividad, donde lo que hacemos en este caso es un análisis histórico de imágenes satelitales con el índice de NDVI, y empezamos a realizar esa ambientación a través de un análisis clúster de esas imágenes satelitales. Lo que se hace con el análisis clúster es agrupar zonas que tienen el mismo comportamiento hasta obtener una capa uniforme, una capa de vectores, ¿no es cierto?, donde me permite generar una ambientación de ese lote. Una vez que tuvimos o que obtuvimos ese mapa de ambientación, lo que hicimos fue dividir el lote, o esos 4 lotes que se ven ahí en la imagen, ¿sí? Los 4 lotes los dividimos en un macroambiente y decidimos lo que teníamos que darle a ese suelo es estructura y mayor infiltración de agua, ¿sí? Es un trabajo que se va a realizar en 4 o 5 años mínimo, porque necesitamos que la parte orgánica del suelo se recupere, y eso lo lento, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Principalmente darle rastrojo de buena calidad, que en ese caso nos están aportando las gramíneas. Cuando digo rastrojo de buena calidad, me refiero a rastrojos que tengan una relación carbono-nitrógeno un poco más alta, alrededor de los 25-30 de relación carbono-nitrógeno, que es un rastrojo más estable. Entonces eso me permite que la degradación del mismo sea paulatina en el tiempo y no sea de manera instantánea, que no es lo que estamos buscando. Y además,
un aporte de buen volúmenes de raíces que me permiten la infiltración de agua en el suelo. En este caso se había planificado en un primer momento hacer una siembra de 2 o 3 gramíneas, ¿sí? Por un tema de logístico solamente se consiguió una sola especie de gramíneas, y se aumentó, en vez de mezclar las gramíneas, se aumentó la densidad de siembra de una sola especie, tratando de meter la mayor cantidad de volumen de raíces en el suelo. Lo que se había planificado era la siembra de girasol en su momento, bueno, en toda la parte que se ve marrón, y la zona del bajo con anegamientos temporales se sembró centeno en 70 kilogramos por hectárea, donde al haber planificado la rotación girasol alrededor de ese bajo, no nos permitía sembrar el cultivo de cobertura en todo el lote, y se sembró solamente en el bajo. Lo que se hizo posterior fue la siembra de maíz en el bajo, ¿no es cierto? Y la verdad que estamos teniendo resultados muy interesantes, donde me permite, a través de las imágenes satelitales, podemos ver cómo la uniformidad del maíz en este momento, donde, si bien no fue un año donde las precipitaciones fueron abundantes, pero sí tuvimos un par de precipitaciones intensas que la verdad que el suelo se comportó mucho mejor de lo que venía siendo. Entonces, de esta forma, o la idea de mostrar este reporte, sí, perdón. No, te quería que después te detengas un cachito para mencionar que uno viene acostumbrado a trabajar con el índice verde y piensa que está viendo siempre lo mismo, y acá veo que estás trabajando con otro índice. Entonces, si nos podés contar qué vamos a ver con este índice a diferencia de lo que vemos con el índice verde. Bien, perfecto. Gracias, Fede. Buenísima la observación. El aporte de las tecnologías nos permite hoy poder trabajar con distintos índices que son por ahí índices de vegetación mejorados acostumbrados al que venimos trabajando, que es el NDVI. ¿Sí? En este caso, el índice SAVI es un índice de vegetación diferencial normalizado que lo que limpia en la imagen es la refractancia del suelo. Entonces, me permite identificar de manera mucho más prolija cuando la vegetación está pequeña o cuando necesitamos hacer un análisis de malezas o un seguimiento de malezas. Entonces, es el índice que empezamos a utilizar. ¿Por qué en este caso usamos SAVI? Primero, en la imagen del medio, como vemos, un pequeño desarrollo del cultivo de cobertura allá ya avanzado el cultivo, donde se empezó a secar, ya estábamos cortando el ciclo para hacer una siembra de maíz temprana, y observamos que en algunos casos ya el cultivo estaba seco, y en otra parte se estaba secando, donde tenemos los índices verdes un poquito, o un color verde más intenso. Y en la imagen del 14 de abril de este año usamos el SAVI porque ya el maíz está en un estado relativamente avanzado en su maduración, entonces nos permite obtener con mayor nitidez lo que está ocurriendo en el lote. ¿Sí? ¿Eso buenísimo. quedó claro? Perfecto. Agrego una, ya que te corté. Todas las dudas que tengan, Joaco las va a estar leyendo en el chat y nos va a levantar la mano si se empieza a haber preguntas. Así que vayan volcándolas al chat, así lo aprovechamos a Diego. Perfecto. Bien, dentro de lo que son, aprovecho ya para completar la información de los distintos índices, con lo que nosotros estamos trabajando hoy en GeoAgro tenemos NDVI, EVI, SAVI, NDMI, NDWI y NDRE. ¿Qué quiero comentar con esto? Que ya en todo el ciclo de cultivo trabajamos con distintos tipos de análisis de información. ¿Sí? Entonces nos permite generar, a partir de la información de las imágenes satelitales, nos permiten tomar decisiones con un análisis de datos mucho más específico y mucho más eficiente.
¿sí? Ya un poquito, si quieren, después les explico lo que significa cada uno, pero a modo de comentario general, como para terminar de completar la consulta que me hiciste recién, Fede. Fenómeno. A continuación, lo que les muestro es cómo podemos realizar un monitoreo de los cultivos, en este caso, en una primera instancia, una siembra de soja, donde vemos que en la imagen de octubre, en la imagen de octubre y la imagen de noviembre, como venimos con el lote, querido. Bien, ¿y vos? Esperen que muteo a la gente. Me asusté, ¿Qué estás no sabía qué había pasado. Ajá. No encuentro quién es. Beto. Acá está. ¿Listo? Perfecto. Bueno, les decía, entonces, en este caso lo que le voy a mostrar cómo hacemos un seguimiento de lo que el estado de vegetación verde durante la mayor proporción de los días del año, arrancando a mostrarle cómo, en este caso, habíamos planificado un barbecho, ¿sí? En el año 2019, donde venía el suelo descubierto desde el otoño, ¿no es cierto? Teniendo la imagen de octubre y noviembre, y ya empezamos a ver en el mes de diciembre, se sembró la soja ahí a mediados de noviembre, y como ya pasando un mes, como se empieza a ver el desarrollo del cultivo, con las imágenes satelitales consecutivas vemos que el cultivo de soja en el mes de febrero alcanza su máximo NDVI, y ya en el mes de marzo, ya ya llegando a su madurez o a su fin de ciclo, ¿no es cierto? Como empezamos a ver una disminución en el NDVI. Esto mirando las imágenes. Si nosotros vamos a la curva, en cada uno de los puntitos significa una fecha, y a medida que nos vamos moviendo en el tiempo, vemos cómo la imagen de febrero es la que nos arroja el mayor NDVI, y ya para mediado de marzo, fin de marzo, el cultivo ya empieza a tener su fin de ciclo. En este caso, lo que se trata de mostrar es cómo solapando el cultivo de servicios, como esta imagen es la última que habíamos visto del 20 de marzo, del cultivo de soja. Vemos una siguiente que ya prácticamente el cultivo está en su madurez de cosecha, y ya empezamos a ver cómo, una vez que se termina el ciclo del cultivo de soja, como el cultivo de cobertura me empieza a jugar un papel importantísimo en la consecuencia del tiempo, ¿sí? Entonces, la idea de esto es, una vez que hicimos la siembra de los cultivos de cobertura, poder hacer un seguimiento con las imágenes satelitales, analizando cómo se fue moviendo, cómo se fue comportando tanto el cultivo de renta como el cultivo de cobertura. En este caso se había planificado realizar una siembra de maíz de primera, donde se corta el ciclo del cultivo, prácticamente se está cortando a fin de julio, primeros días de agosto, pensando bueno, ya venía medio seco, y lo que necesitábamos era una lluvia para poder sembrar, para tener humedad principalmente en la parte superficial. Y bueno, lamentablemente después no llovió, y se sembró el maíz ya en una fecha tardía. Uno de los análisis que hacemos acá es el seguimiento y la evolución del cultivo tanto de renta como el cultivo de cobertura. Realizando este seguimiento de los distintos cultivos, observamos una anomalía en la fecha del 24 de abril, donde la soja ya prácticamente estaba a cosechar o a pocos días de haberse cosechado. Identificamos en la parte sur del lote, ¿sí? un franjeo poco o anormal, ¿no es cierto?, para lo que sería la totalidad del lote. Esta siembra se había hecho en su momento posterior a una lluvia, se había hecho una siembra al vuelo con avión, se tiró 50 kilos de centeno, ¿sí? Y se observó ya con un nacimiento prácticamente en todo el lote del centeno, se observó en la parte sur del lote, como les decía, este franjeo poco característico para el momento. Con esa imagen
y pudiendo llevar la imagen al celular y con la aplicación móvil de GeoAgro, hicimos un recorrido en el lote y nos encontramos con la siguiente característica. ¿Sí? En la parte sur del lote, que está identificada en la parte de abajo de la imagen de la izquierda, ¿no es cierto? Nos encontramos con este franjeo que puede ocurrir si por ahí la aplicación aérea no es del todo precisa, la siembra aérea haciendo referencia a la siembra con avión. ¿Sí? Entonces, esto nos permitió tomar una decisión a tiempo, ¿sí? Donde nosotros le debíamos cortar el ciclo nos permite tomar decisiones a tiempo de cortar el ciclo y haciendo aplicaciones con agroquímicos. ¿Por qué? Porque si yo dejo esta situación durante todo el otoño, invierno, voy a llegar al momento del secado del cultivo de cobertura o el momento del rolado del cultivo de cobertura con una maleza del mismo tamaño del cultivo y voy a empezar a tener complicaciones a la hora del uso de los cultivos de cobertura, ¿sí? Lo que estaba sucediendo acá era que el control de malezas, que era uno de los objetivos que nosotros habíamos planificado con el centeno, no me iba a cumplir ese objetivo, entonces nos permite con este tipo de herramientas analizar, ¿no es cierto?, el momento y la evolución del cultivo para que no nos pase este tipo de cosas. Por ahí con la siembra con avión, una de las cosas o de las contras que tiene es la muñeca del piloto, ¿sí? En ese caso no hay mucho por decir. Sin embargo, vemos que en la parte norte del lote el trabajo fue muy prolijo y bueno, por un descuido, ¿no es cierto?, ocurrió ese franjeo en la zona sur del lote. Diego, un poco como... te hago una pregunta. ¿Qué chances hay de comerte este problema cuando mirás el lote solo desde la camioneta o caminando y no mirándolo desde el satélite? Y hay muchas chances. Hay muchas chances dependiendo de dónde está ubicado el camino por el cual estamos pasando con la camioneta. Digamos, perfecto. Si el camino está en la otra punta del lote, nosotros esto era prácticamente imperceptible si lo hubiésemos hecho pensando que la siembra estaba uniforme como en la zona norte del lote. O sea que es importante y parecen cosas muy simples, muy sencillas, pero que si suceden nos traen muchos dolores de cabeza a la hora de los controles de malezas cuando ya tenemos prácticamente 3-4 meses de desarrollo de esa maleza, ¿sí? Entonces, es importante analizar este tipo de situaciones y nos agrega valor principalmente en grandes superficies o cuando tenemos campos que están alejados, principalmente decir que por ahí ahorrarnos un viaje de muchos kilómetros también significa un ahorro y no solamente pensando en qué valor me puede llegar a dar en el lote, ¿sí? O sea, tiene distintas aplicaciones que dan un agregado de valor. Clave. Bueno. Acá hay una pregunta que nos está haciendo Esther. ¿Ese franjeo de cuántos metros es? Y ahí más o menos esos habrá tenido la verdad que no los medí, pero tienen que haber tenido unos 10, 11 metros. Más o menos. Sí, la verdad que no los medí, pero en la imagen satelital se observaba perfecto, entonces tiene que tener un ancho de por lo menos unos 10, 11 metros, seguro. Gracias. Bueno, y un poco, sí. Siga. Bien, un poco mostrándole esto, esto no significa que el avión no sirve para este tipo de situaciones, ¿sí? Todo depende, como les decía, de la calidad del piloto. Y como para hacer una mención muy rápida, muy por arriba de los pros y los contras de una siembra al vuelo con avión y una siembra al vuelo con equipos terrestres, es que un poco le traigo como para tener los pros y los contras de cada uno de los equipos, ¿sí? En lo que es la primera
la primera discusión que tenemos a la hora de hablar de un avión y de un equipo terrestre es principalmente el pisoteo y la posibilidad de ingreso al lote, ¿sí? En el caso del avión, obviamente no tenemos ningún tipo de pérdida por pisoteo y me da la posibilidad de ingresar al lote en cualquier momento. ¿A qué hago referencia con esto cuando me permite ingresar al lote en cualquier momento? Es que yo puedo aprovechar los 3-4 días posteriores a una lluvia donde la humedad ambiente es muy elevada. Con el avión me termino una lluvia y yo inmediatamente puedo hacer un vuelo aprovechando al 100% toda esa humedad. Con el equipo terrestre, por ahí, si tengo una lluvia elevada, una precipitación elevada, tengo que esperar unos 3-4 días, 5 días, dependiendo de la situación del lote, ¿no es cierto?, para poder ingresar, y esos días que son los ideales para poder, para poder tener la germinación del cultivo de cobertura, me los estoy perdiendo. Y después el tema del pisoteo, ¿no es cierto?, que entramos ya en un terreno un poco más de mayor discusión, ¿sí? Esas son las dos cosas que tenemos a favor y en contra, que son las que más se discuten a la hora de elegir un estilo de siembra y el otro. En lo que es el avión, después como contra, digamos, tenemos un costo mayor. Por ahí la logística se complica, pero no me refiero a la logística de la carga o de la semilla, me refiero a la distancia del lugar de aterrizaje con respecto al lote, ¿sí? Yo acá, por ahí, lo que es logística, en este caso, y baja densidad de semillas, yo creo que son un poco van de la mano, ¿sí? Es decir, si yo necesito tirar altas densidades de semilla, es importante que tenga un aterrizaje o bien en el mismo campo o muy cerquita, entonces el costo de traslado se me disminuye un montón. Y una condición muy importante que tiene en contra el avión es las condiciones climáticas, principalmente hablando de la velocidad del viento, que estamos limitados con la siembra de avión cuando tenemos velocidades de viento por encima de 15 kilómetros, situación que no sucede así cuando estamos con un equipo terrestre. La verdad que las pruebas que hicimos con vientos arriba de 30 kilómetros por hora, la siembra continúa siendo muy uniforme. Y otro tema importante a la hora de hablar del avión y de la terrestre es el gasto extra de semilla, ¿sí?, que no se tiene en cuenta. Por ahí decir, si analizamos la pérdida de semilla que tenemos, porque es imposible que el piloto corte justo en el límite del lote, entonces, si vemos las siembras con avión, vemos siempre alrededor de los lotes que están de forma perimetral al lote en cuestión, siempre tenemos unos 15, 20 metros todo alrededor del perímetro con pérdida de semilla o un gasto de semilla excesivo, ¿sí? El resto, lo que es a favor del equipo terrestre, principalmente lo que es la uniformidad de siembra, es lo que más destaca a este tipo de equipos, ¿sí? Donde la uniformidad o la densidad de semillas siempre es la misma en todo el ancho de labor, ¿no es cierto? Y eso hace una gran diferencia a la hora de hablar de un equipo terrestre versus un equipo aéreo. Bueno, de bajo costo, la logística por ahí de la semilla es mucho mayor, tenemos un amplio rango de posibilidades de siembra o de densidades de semillas, ¿sí?, que van de los 3-4 kilos hasta los 300-400 kilos sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, bueno, eso hace por ahí un poco a lo que le quería comentar, una diferencia entre lo que es un equipo terrestre y un equipo aéreo a la hora de hacer siembras al vuelo, ¿sí? No sé si Fede hay alguna pregunta con respecto a esto, No, por ahí yo puede generar. quiero rescatar, ahora se fija Juaco si hay una pregunta, pero yo quiero rescatar acá esto último de la última ventaja que mencionaste en la terrestre, que es esto de que venimos trabajando, de las dosis variables de la auditoría, de la posibilidad de generar mediciones y de poder retroalimentar todo el sistema, que todavía lo solemos pasar por alto y lo tomamos como algo, bueno, es algo más, y me parece que con esto que decías al principio de los servicios ambientales, por ejemplo, que son negocios que en breve ya se están testeando y ya
no nos falta mucho para que estén en la disponibilidad masiva para ser tomado, esto va a ser central. Sí, sin duda. Sin duda que la posibilidad de la ventaja del equipo terrestre, y bueno, justo me da pie para la próxima diapositiva, pero decir, la ventaja del equipo terrestre, la posibilidad de hacer una siembra variable en lotes que así lo requieran, decir, dejar de trabajar en un macroambiente, por decirte, como mostramos en el primer caso, y empezar a trabajar ya con dosis variables, decirte, bueno, en el bajo que necesito realmente mayor cantidad de raíces o mayor contenido de cobertura, poder hacer un mapa de aplicación variable y decir, bueno, aplico en este caso 80 kilos y en la parte que menos necesito aplico 40 kilogramos, digamos. Eso es una muy buena punto a favor con los equipos terrestres. Y con la tecnología que están disponibles, este tipo de equipos, podemos hacer auditorías de labores, donde vemos la uniformidad de aplicación que tienen estos equipos, donde prácticamente me aplican la misma dosis o la misma densidad de semillas en todo el lote. Solamente vemos que tenemos algún tipo de diferencias entre la densidad que habíamos elegido versus la que aplicó, solamente en las partes perimetrales del lote, donde en la zona central vemos que no tenemos prácticamente diferencia. Eso lo vemos acá en el mapa de la izquierda, y en el mapa de la derecha vemos la velocidad, ¿no es cierto?, uniforme con la que fue sembrando, en este caso, el equipo con el que hicimos este control de labor. Esto como contratista me da un diferencial, ¿sí? La verdad que yo al contar con esta tecnología puedo terminar el trabajo, hago la descarga del mapa y yo inmediatamente le puedo dar a mi cliente, ¿no es cierto?, una prueba fiel del trabajo que yo realicé en el campo. ¿Sí? Y eso me da un buen agregado de valor a la hora de pensar como contratista, me da un buen agregado de valor, es decir, este fue el trabajo que yo hice en el campo. ¿Dónde? Demuestra por ahí la transparencia que uno tiene a la hora de trabajar, ¿no es cierto? Es decir, si yo hago las cosas bien en el campo, lo demuestro con la devolución del mapa de aplicación que me da la tecnología que dispone de este tipo de equipo como Altina. Diego, te hago una última pregunta que está en el chat sobre la siembra, si es más efectiva la siembra en seco y que le llueva después, o ¿cómo es que se llama? O con la terrestre, pero sin tanta ventaja sobre la humedad. Sobre todo en el centeno con avión, por ejemplo. Y si lo podés hacer en 30 segundos, o así pasamos a los próximos casos. A ver, respondo con lo que son las condiciones ambientales necesarias para tener una germinación de la semilla óptima, ¿sí? Nosotros tenemos que en la primera instancia de la germinación de la semilla, cuando emerge el primer órgano que emerge de la semilla, que se denomina plúmula, ese órgano está formado por un 90-95% de humedad. ¿Sí? Entonces dependo única y exclusivamente, al no tener la semilla en el suelo, ¿sí? Dependo única y exclusivamente de la humedad relativa ambiente y de la insolación que vaya a tener, o de la temperatura ambiente que vaya a tener en ese momento, para que esa etapa de la germinación continúe o quede detenida, ¿sí? Entonces, si yo, en el caso de los equipos terrestres, me tengo que adelantar a la siembra, me tengo que adelantar a la lluvia con la siembra, corro el riesgo que después la lluvia que estaba pronosticada no sea o no se dé el pronóstico como estaba previsto, y me traiga problemas en la germinación de esa semilla, ¿sí? Y si yo tengo la posibilidad de entrar al lote posterior a la lluvia o inmediatamente posterior a la lluvia, ahí es donde gana mucha ventaja la aplicación con avión, ¿sí? Obviamente que empezamos a jugar con los pros y los contras nuevamente, ¿no es cierto? Pero decir,
es una ventaja, ¿no es cierto?, poder ingresar al lote inmediatamente posterior a una lluvia, porque yo me aseguro que las próximas 48 horas por lo menos voy a tener la humedad relativamente altísima, ¿sí? Por encima del 90%. Eso me asegura un buen proceso de germinación, ¿sí? Con la terrestre, o bien siembro antes del pronóstico, que me puede llevar a que no se dé como estaba previsto, y si no, tengo que esperar a unos 3, 4 días posteriores a la lluvia, donde pierdo por ahí esos 2 o 3 días posteriores a la lluvia que me van a generar el éxito o el fracaso de la siembra del cultivo de cobertura. Creo que por ahí venía la pregunta. Tal cual, perfecto. Bien, ¿vamos al otro caso? Perfecto. En este caso, es una situación muy similar a la que había mostrado en el seguimiento de lo que es un barbecho versus un cultivo de cobertura. En el caso, lo que voy a mostrar es una secuencia de imágenes donde tengo en el lote 1 un cultivo de cobertura, en el lote del medio es alfalfa, así que no le den importancia a este lote, es alfalfa, no le den importancia, y el lote 3, que son los que están identificados con los cartelitos, ¿no es cierto?, con un barbecho químico. Esto se hizo a propósito, ¿sí? ¿Por qué no se hizo cultivo de cobertura en el lote 3? Principalmente para analizar, ¿no es cierto?, cuánto es el impacto ambiental que yo provoco con el uso de agroquímicos para llegar a tener al momento de la siembra un lote en condiciones para poder sembrarlo versus el ahorro o la disminución del impacto ambiental que yo tengo con un cultivo de cobertura. De esta forma analizamos y vemos que en lo que es el grafiquito venimos, en este caso tenemos 180 días, que es el máximo que me permite el informe, y vemos que en octubre del 2020 yo vengo de un valor de NDVI por encima de 0,4 y en el lote del barbecho vengo con un NDVI prácticamente 0. Llegado a noviembre, vemos que ya le cortamos el ciclo al cultivo de cobertura, donde los NDVI prácticamente se me igualan, y ya empezando, la siembra del maíz se hizo fin de diciembre, y ya vemos cómo en mediados de enero empezamos a tener una suba en el NDVI, un aumento en el valor de NDVI, que me está marcando el normal desarrollo del cultivo de renta, perdón. En este caso vemos en el lote 3 que tenemos una anomalía acá en la curva. Eso puede deberse a alguna imagen con nubes o alguna situación de esas que es necesario rechequear el motivo de esta baja tan pronunciada de esa manera. ¿Qué fue lo que medimos en este caso? El impacto ambiental, ¿sí? En el caso del lote 3 se hizo un barbecho largo en otoño, se hizo una aplicación de primavera y una tercera aplicación previa a la siembra, ¿sí? Tenemos 3 aplicaciones de agroquímicos, lo cual eso, la idea es no ver el tratamiento, pero sí medimos en lo que es el impacto ambiental que generamos en esa situación, que fue un EIQ por encima de 50, creo que era algo de 55, versus un cultivo de cobertura que se sembró previo a la cosecha de soja, ¿sí? Y con un EIQ que solamente lo que tuvimos que hacer fue una aplicación del secado del cultivo de cobertura, y previo a la siembra una aplicación del preemergente solamente con un EIQ de 10. ¿Sí? El EIQ... Diego, sí. ahí estás nombrando el EIQ. La reunión pasada hablamos de esto y lo presentamos, pero seguro hay gente nueva que no estuvo en esa reunión y este índice les es algo por ahí ajeno. ¿Podés en 2 segundos definírmelo resumidamente? Sí, el EIQ son sus siglas en inglés, que la verdad que no me acuerdo cómo es, pero es un índice que mide el impacto ambiental. Es un índice que es muy completo dentro de lo que es los índices que andan dando vuelta con lo que es el impacto ambiental. A mí me parece el más completo porque tiene en cuenta un montón de variables, digamos. La fórmula del EIQ
no es tan sencilla de desglosar, digamos, pero tiene en cuenta principalmente lo que es la dosis del principio activo utilizado, el impacto ambiental de ese principio activo y el número de aplicaciones que se realizan, digamos. De esta forma, lo que nosotros medimos es cuán en contra vamos del ambiente, digamos, y cuál es el impacto que generamos, ¿no es cierto?, a la hora de aplicar ese principio activo dentro del sistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos repetidas aplicaciones en una misma secuencia o en un mismo proceso productivo, a medida que vamos aumentando la cantidad de aplicaciones, el EIQ se me incrementa, por ende, el impacto ambiental que estamos generando es mucho mayor. Lo que... Perfecto. Y te lo resumo, te agarro de ahí. Creo que está bueno para esto que decías de los servicios ambientales, empezamos a poder medir el impacto ya de muchas variables. Tal vez hoy no tengo una respuesta inmediata en el bolsillo, pero sí es una información que podemos empezar a juntar para o esos servicios o para informarle a los que vienen a Transmetro qué es lo que pasó en el lote en la campaña pasada. Sí, totalmente. Yo creo que la trazabilidad de labores es una técnica que la vamos a tener que difundir o la vamos a tener que adoptar los distintos productores. La vamos a tener que adoptar porque yo creo que en el corto plazo lo que es el rastro de agroquímicos en los alimentos me parece que va a empezar a jugar un papel muy importante y este tipo de informes por ahí empiezan a jugar un papel importante a la hora de presentar ese tipo de información. Poder hacer una trazabilidad de las cosas o de las labores que yo vengo haciendo en el lote, eso me va a permitir producir de manera tranquila y no tener complicaciones a la hora de vender mi materia prima. ¿Sí? Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar para esta situación, pero sí ya se ha escuchado distintos problemas con la venta de algunas especialidades que es necesario la utilización de agroquímicos para desecarlas. Entonces, eso ha traído problemas en la cadena de comercialización con el rechazo de la mercadería, ¿sí? Y eso son pérdidas abismales en lo que es la cadena del proceso productivo, ¿no es cierto? Perfecto. Avancemos entonces. Nos quedan 35 minutos, tenemos que revisar 2 casos y medio más, ¿correcto? Vamos. Bien. Perfecto. En este caso es lo mismo que le mostraba en el gráfico anterior con la secuencia de imágenes de NDVI, donde vemos el lote 1 con cultivos de cobertura, ¿sí? Y el lote 3 con el barbecho, donde vemos que venimos desde el otoño con una aplicación de agroquímicos, donde vemos que los colores marrones me indican que no tengo vegetación. Vemos que empezamos a tener en primavera una actividad fotosintética donde me la está identificando el NDVI. Se realiza la aplicación de primavera, como les decía, se deja el lote en cero nuevamente, que transcurren los días, y ya en diciembre se hace la tercera aplicación para luego hacer la siembra del maíz, y ya las imágenes me están marcando la evolución del cultivo de renta. En el caso del cultivo de cobertura, vemos cómo del otoño venimos con un excelente contenido de materia verde en el lote. Se le hace se le corta el ciclo al cultivo de cobertura en esta situación, y luego ya vemos que continúa el índice verde marcándome mayor cobertura vegetal que el lote de barbecho debido al rastrojo que me queda sobre la superficie, y ya vemos que a fin de diciembre, mediados de enero, ¿no es cierto?, ya me empieza a mostrar cómo el NDVI me muestra el avance del cultivo sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, de esta forma, yo demuestro lo que venías diciendo recién, ¿sí? En este caso, las etapas de la aplicación, donde tengo una en primavera y otra previa a la siembra, que la identifico con estos aumentos de NDVI que me indican presencia de malezas, y en la imagen del lote 1, o en la secuencia de imágenes del lote 1, donde le corto el ciclo al cultivo de cobertura,
para ya luego darle continuidad a lo que es el cultivo de renta, ¿sí? Y en este caso, bueno, me ya... imagino un lío bárbaro para hacer ese índice. Después le vamos a preguntar a Ana, porque parece Sí, complicadísimo, pero me tengo fe que no lo sea tanto. parece complicado, pero bueno, la verdad que en lo que es, además de la disponibilidad de índices que tenemos para trabajar en todo el ciclo de cultivo, el desarrollo que fueron haciendo los chicos de GeoAgro para poder utilizar esa información y darnos información muy, muy sencilla, la verdad que es espectacular y vamos a ver, bueno, ahí Ana después va a mostrar cómo se hacen estos distintos reportes que me devuelven la información de manera muy sencilla y algo que parece muy complicado se resuelve en 3-4 clics y tenemos la información disponible. Sí, Bueno, en este vamos caso... acá a la vicia, vamos a ver la respuesta de este caso, porque no es ensayo, es un caso concreto a medirle el impacto y quiero que nos cuentes dos cosas. Que nos cuentes el impacto agronómico y que nos cuentes el impacto económico. Bien, perfecto. Una de las grandes discusiones que está sobre la mesa cuando hablamos del cultivo de villa es cuánto nitrógeno me aporta para el cultivo de renta. En este caso, lo que yo hice, había hecho una siembra de villa, de 12 kilos de villa con 20 kilos de centeno, como cultivos de cobertura, y llegado a un determinado momento con el 80% de floración. ¿Por qué el 80% de floración? Porque es el momento que tengo la máxima fijación biológica de nitrógeno en el tejido vegetal, ¿sí? Entonces, es el momento ideal, ¿no es cierto?, para darle corte principalmente con lo que es el rolado de los cultivos con el cultivo de villa, ¿sí? Entonces, lo que hice fue a través de un análisis NDRE, que el índice NDRE lo que me indica es, o lo que lo puedo correlacionar con el índice de clorofila que tengo en la hoja, ¿sí? Entonces, es un índice de vegetación normalizado que me permite correlacionar la información que me está dando con el índice de clorofila que estoy teniendo en la hoja y por ende a correlacionar con el contenido de nitrógeno que estoy teniendo en la biomasa. Lo que hice fue... sí. ¿Perdón? Bien, lo que hice entonces fue hacer un análisis de dividir en 3 zonas lo que era el lote de villa en ese momento. Identifiqué tres estaciones de muestreo, donde lo que hice fue identificar, bueno, esto es lo que se me veía en lo que es el NDRE y esta es la clasificación que yo tenía en las 3 zonas. Entonces, identifiqué 3 estaciones de muestreo, una con alto contenido de nitrógeno, otro con medio contenido de nitrógeno y otra con bajo contenido de nitrógeno. Lo que hice fue sacar una muestra de biomasa de 0,25 metros cuadrados y lo llevé al laboratorio. El análisis del laboratorio me dio como resultado que en la zona, bueno, primero que en la zona de alta productividad yo estaba teniendo 4.600 kilogramos de mate seca, que no es un detalle menor, donde por arriba de los 4.000 kilos yo empiezo a tener un control de malezas eficiente. En la zona de media de 3.000 kilos y en la zona de baja también cercano a los 3.000 kilos. En este caso, la zona de baja y de media prácticamente no tuvimos ningún tipo de diferencia. Por ende, el aporte de nitrógeno que me di o que el laboratorio me dio como estimación fue en la parte de alta productividad 93 kilos de carbono por hectárea, en la parte de media, en la de baja, alrededor de los 60 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿sí? Esto llevado a urea, por ejemplo, estamos hablando de casi 200 kilos de urea en la parte de alta productividad o de alto contenido de clorofila, y alrededor de unos 150 kilos o 120, 130 kilos de urea en la zona de media y de baja productividad. Lo que hice en este caso fue realizar una comparación con sembré maíz sobre ese lote. Cuando le di fin al cultivo de cobertura se sembró maíz tardío y se obtuvo esta correlación, digamos. Lo que quiero mostrar acá es
que este es el mapa de ambientación o el mapa de productividad que yo les decía al principio de cómo se obtiene, y este es el mapa de rendimiento del maíz. Yo no lo fertilicé al maíz, la idea era medir cuánto nitrógeno del que realmente me decía el análisis de la vegetación me aportaba la vicia en el rendimiento. Como vemos, el mapa de rinde a la derecha me copia prácticamente de manera perfecta lo que es el mapa de ambientación, y la correlación que tenemos con el índice de nitrógeno dentro del análisis NRE de la vicia no me coincide 100%, pero de alguna forma vemos como los azules del mapa de rendimiento se me asemejan a la zona de las zonas verdes de la vicia. ¿Qué hice con esto? Fue medir, ¿no es cierto? NDRE. Sí. Fíjate que el mapa de productividad y de rendimiento tiene una correlación enorme. Se ve clarita la franja del medio, se ve clarito el ángulo superior izquierdo y se ve lo de abajo. El otro mapa, el NDRE, no tiene exactamente lo mismo. Y uno está acostumbrado, uno dice, che, yo conozco el campo. Y sí, si mira la productividad, mira el rendimiento, viste que conozco el campo que más o menos rinde, porque esto me muestra otra cosa. ¿Qué cosas distintas estoy viendo con este índice? Bueno, una cosa que no conté es que en el caso del lote del mapa de productividad, a mí me está clasificando los ambientes de manera cualitativa. ¿Sí? A mí lo que me dice el mapa de productividad es que las zonas verdes se me comportan distintas a las azules, pero no me está diciendo el por qué. Lo que yo tengo que identificar es ese por qué para poder empezar a tomar decisiones. Lo que yo tengo en esta situación es solamente una diferencia química en el suelo, digamos. No tengo ninguna limitante primaria, hablando de pH, conductividad y sodio, digamos, hablando así rápido en lo que es la interpretación de un análisis del suelo, no tengo ninguna limitante que me vaya a provocar alguna pérdida o alguna disminución en el rendimiento o disminuirme la respuesta a la aplicación de un fertilizante. Entonces, es importante decir que los ambientes que me marca como baja productividad acá en las zonas verdes son ambientes que tengo 100, 110 quintales de potencial de rinde de maíz. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una situación que cuando yo hago la planificación de una fertilización en una gramínea, trato de hacer una dosis variable igualando el potencial de rinde de cada uno de esos ambientes. ¿Sí? Situación que la vemos en la zona, en el mapa de NDRE, digamos, ¿por qué no me copia de manera perfecta el mapa de productividad? Por esto que te estoy diciendo, estamos hablando de ambientes de alta producción, ¿sí? Ambientes de alta fertilidad, entonces puede que nos encontremos con esa situación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando yo digo, che, mi lote es parejo, la verdad que no me hace falta dosis variable, y bueno, hay que replantearse un poquito a la hora de pensar en la eficiencia de uso de insumos, principalmente como lo estoy mostrando en esta situación. ¿Quedó claro ahí, Fede? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué hice en esta situación? Es decir, hice una superposición del mapa de rinde con el mapa de NDRE. ¿Para qué? Para que me devolviera la información de cuánto me rendía el lote, ¿sí? En cada uno de esos ambientes que me había arrojado el mapa de NDRE del análisis de la vicia. Y me da esta situación. Me dice que en la parte de alta productividad, o en la parte de alta, perdón, en la parte de alto contenido de clorofila me dio 79 quintales, y en la parte de baja y media prácticamente el mismo rendimiento. ¿Sí? Cuando yo hago el análisis agronómico y económico de esto, cuando yo hice el análisis de suelo, a mí me daba que en la parte de alta productividad me daba que tenía para un rendimiento de maíz de 6,6 toneladas por hectárea o de 66 quintales, y en la zona media y baja me daba un rendimiento potencial de 5,8 toneladas o de 58 quintales. Si yo hago la comparación del rendimiento real que tuve en cada uno de esos ambientes y llevando o convirtiendo esa diferencia de rinde, en este caso el maíz el año pasado estaba alrededor lo habíamos vendido alrededor de $150 y un precio de urea de $420, yo estoy teniendo una respuesta de $195 en el ambiente de alta y de $225 en el ambiente de media y baja. Y a su vez,
esa diferencia de rendimiento que me está dando cada uno de esos ambientes significan $11 de ahorro de nitrógeno y $13 en la parte de alta y $13 de ahorro de nitrógeno en la parte de media y baja, siendo una respuesta total en dólares por hectárea de $206 o de $210 promedio en lo que es la totalidad del lote. Lo que quiero mostrar acá no es que la vicia sea una portadora de nitrógeno cereal. Lo que quiero mostrar es cómo utilizamos la tecnología para poder realizar este tipo de mediciones. ¿Por qué digo esto de la vicia? Porque es la situación de un año particular, de una situación particular. Entonces, para que esto realmente tenga validez, hay que seguir todos los años probando, ¿no es cierto? Y analizando cuáles son las respuestas de acuerdo al año, de acuerdo a las precipitaciones, de acuerdo a las temperaturas, porque el suelo me cambia mucho en el aporte o no de nitrógeno dependiendo de las condiciones climáticas del año en particular, ¿sí? En este caso, tuvimos 540 milímetros en todo el ciclo de cultivo, situación que quizás si hubiésemos tenido unas precipitaciones un poco mayores, quizás la respuesta hubiese sido mayor, pero en línea general lo que le quería mostrar es cómo uso la tecnología como para poder darle un agregado de valor a las mediciones que estoy haciendo a campo. ¿Cómo esto digo? Porque hay en todo el mundo tecnológico eso de reemplazar a las personas como cuco, y creo que lo que mostrás es cómo primero tenemos que hacer cada vez más agronomía, y podemos hacer cada vez más agronomía y mejor agronomía de la mano de las herramientas, y ese es el equipo que nos va a permitir gestionar estos $240 de ahorro, que a veces se darán, a veces no, pero necesitamos de los dos recursos. Necesitamos la herramienta para poder saber cuándo gestionar, cómo gestionar, ser mucho más precisos, y el agrónomo que entienda que hay herramientas de la biología, cuándo meterlas, cómo no meterlas y el impacto que van teniendo. Ahora, para gestionar todos estos datos, y a mí me impresionó esa paleta de colores, esa comparación que hacías de índices verdes de cada quincena o cada 10 días, no tengo la frecuencia exacta en la cabeza, uno se imagina, y que es analógico, tengo que presentar este informe, voy, busco los índices verdes, lo copio y empiezo a pegar todos los índices verdes uno al lado del otro para presentar el informe, y eso me imagino me debe llevar 3 horas de trabajo para sacar una conclusión. Y sí. Ana me dijo, no, nada que ver, es una pavada. Bueno, Ana, ¿nos podés mostrar cómo es de sencillo o de complejo o de no complejo todo este proceso? Sí, Fede, acá estoy. ¿Qué tal? Buen día. No, muy, muy sencillo, como ya un poco comentó Diego. Me parece que está bueno como ahora la tecnología, digamos, y los índices verdes y ciertos reportes que de hecho se generan de manera bastante automática y en pocos pasos, permiten, por un lado, analizar muchos datos a la vez. Estamos analizando todo un periodo de tiempo, y permiten demostrar de manera gráfica y visual lo que uno hace en el lote, ¿no? Ahí Diego mostró 2 reportes, un poco en lo que estuvimos viendo a lo largo de la presentación. Por un lado mostró varias curvas de serie de índices, esto de poder ver la evolución en el tiempo del promedio del índice verde y ver cómo hay un aumento de la biomasa y eso se condice con un aumento del índice verde. Y otro de los reportes que mostró, que es el que a vos te impresionó, el que nosotros en la plataforma llamamos como benchmarking, que nos permite comparar varios lotes y ver en un periodo de tiempo de 180 días, de manera en serie, de manera visual, esos colores que veíamos, cómo se va dando esa evolución en el lote, ¿no? Ahí sí. ¿Te animás a mostrarme cómo? Sí. Pues yo estoy sorprendido con la complejidad. Digo, ¿me liberás la pantalla? Vamos a compartir pantalla. A ver, un segundo. Estamos acá. Ahí decime si se ve bien. Ahí estás. ¿Estoy en la plataforma? Sí.
Bien, perfecto. Bueno, esta es la plataforma Campo 360 que trabajamos en GeoAgro. Primero vemos digitalizado los campos, los lotes sobre los que Diego mostró el ejemplo es el lote 1 y el lote 3. Y les voy a mostrar de manera rápida el reporte ese de benchmarking que nosotros mencionamos. Es muy sencillo, vamos a lo que son las opciones de generación de reportes. Hay varios, ¿sí? en varios para poder generar y analizar. El de benchmarking lo que nos va a permitir, bueno, ahí nos explica un poco de qué se trata el reporte. Y es un reporte en el que, bueno, vamos a seleccionar los lotes sobre los que queremos analizar. En este caso, Diego comparó el lote 1, que era el de cultivo de cobertura, y el lote 3, que era el de cultivo de renta, digamos. Si tuviéramos digitalizado varios lotes con información de cultivos y demás, la plataforma inclusive nos permite filtrar por cultivos, por material y lo que quisiéramos. Ahí le damos siguiente, entonces ahí tenemos el primer clic. Acá ponemos el periodo que queremos nosotros analizar. Hay una limitante que son 180 días. Diego mostraba un poco desde octubre y a marzo. Un día menos. Ahí estamos. Le damos siguiente y ya directamente se genera. ¿Sí? Eso queda en lo que son los reportes creados como parte del historial de reportes y después lo podemos localizar. Y lo que está bueno de este reporte, que aparte de lo que mostró Diego, nos va a generar una especie de enlace a un tablero de datos. Ahí lo vamos a mostrar rápidamente. Este tablero lo que nos muestra es, bueno, un resumen de los lotes, nos cuenta cuál es el índice verde mínimo, medio y máximo del periodo analizado, ¿sí? De estos 180 días que marcamos, el desvío estándar de la superficie de los lotes, y vamos a poder visualizar en diferentes gráficos la información. Por un lado nos muestran un gráfico de cajas o box plots, en el periodo analizado para el lote 1, cuál es el valor mínimo, medio, que es este que vemos en puntos, digamos, la mediana, que es el valor de la mitad, y el máximo de ese lote en los 180 días, y lo mismo para el lote 3. Seguimos, este es el heatmap, ¿sí? Esto es lo que vos decías que parece complicado, se hace solito, digamos. Acá lo que vemos es lo que Diego mostró en la presentación, vemos la evolución en colores, es un gráfico de colores, está bueno porque muy rápidamente se puede ver esto siempre verde que buscamos, ¿no? en nuestros lotes. Bueno, ya lo explicó Diego. Vemos la serie temporal, ¿sí? Es la curva de evolución de ese índice verde. Podemos analizar el promedio o los dos lotes que nosotros queremos comparar. ¿Sí? Es el mismo gráfico que Diego explicó muy bien. Y al final, bueno, nos hace un ranking que cuando nosotros vamos a comparar varios lotes, calcula la integral de NDVI, es decir, el área bajo la curva de esa serie temporal, con lo cual series más altas, digamos, va a tener mayor área, va a tener mayor acumulación de biomasa, y ahí vamos a poder comparar los lotes. Y bueno, y hace finalmente una última comparación, que también está bueno, del desvío estándar, es decir, qué tan variable es eso que nosotros estamos midiendo en nuestro lote, ¿no? Así Ahora, que nada, espectacular. Fede, de manera muy sencilla lo genera y muy rápido. Lo que me sigue llamando la atención es cómo podemos, ese gradualismo de verdes, son distintas situaciones que nuestro ojo es imposible que las tome, que es imposible de gestionarlos, y podemos empezar a llevar un montón de datos e información para tomar decisiones cada vez más precisas. Y digo, hay herramientas que nos permiten hacer esto y hay equipos de apoyo que nos permiten aprender a utilizarlas. Entonces, lo que me parece destacable es
Acá es querer. Si uno quiere y decir, bueno, ¿cómo empiezo a integrarme todo esto? En este espacio vamos a generar varias instancias de aprendizaje. Esta y todos estos ciclos para poder mostrar el potencial de las herramientas. Vamos a hacer por ahí talleres con agrónomos para que puedan profundizar en el trabajo, en el aprendizaje, en tener como uno se pone a practicar un deporte de grande o de chico, pero sobre todo cuando vamos de grande ya con varios vicios arrastrados, y bueno, busca un profesor que lo corrija, que lo ayude, que lo contenga, porque uno empieza y de golpe es fácil abandonar. Cuando uno tiene pares que van aprendiendo con uno y tiene alguien que los puede guiar, los procesos pueden ser mucho más fáciles de sostener en el tiempo y de esa manera poder adquirir esto. Así que ahora, sobre el final con Vicky vamos a hacer un detenernos en este punto. Veo algunas preguntas. Dime. Hay una pregunta por eso. Dale. Hay varias preguntas. Acá que se me está midiendo solo medimos biomasa, pero ¿se puede medir los datos con biomasa radicular? ¿Hay herramientas para medir eso? ¿Y cómo? A ver, la única forma de hacerlo es a campo, ¿sí? Lo mismo sucede con este tipo de índices, digamos. Nosotros podemos identificar mayor o menor cantidad de biomasa a través de los índices, pero no podemos identificar la cantidad de biomasa que estamos teniendo. Entonces es muy necesario que vayamos al campo y que empecemos a medir en cada uno de los sitios de muestreo que nosotros tengamos, o cada uno de los establecimientos que tengamos, empezar a medir. El tema radicular o el volumen radicular es un gran tema para investigación, donde estamos teniendo, la verdad, que muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se está midiendo no solamente en la línea de siembra, sino también se está midiendo en entre surcos, en entre líneas, donde los aportes radiculares que estamos teniendo, la verdad que prácticamente duplican a lo que se está midiendo solamente en la línea de siembra. Entonces, por ahí la bibliografía cita que el volumen radicular aportado en regla general es el 20% de la biomasa aérea, pero en definitiva nos estamos encontrando con valores entre el 30 y el 50% del volumen de biomasa aérea. Entonces, es interesante la medición a campo de cada una de las variables que nosotros estemos analizando. Bien. Tal vez para Ana, o digo, a ver quién de los dos quiere, si podemos ver los diferentes índices, nos están preguntando, pegar un pequeño repaso. Por ahí, si Ana tiene la plataforma a mano, podemos pegar una mirada rápida. Sí, Ana. Claro. A ver. Un segundo. Yo les puedo hacer un comentario muy, muy por arriba, pero dale, Ana, que sos más experta. Bueno, índices en la plataforma hay varios. Ahí Diego habló de NDR, habló de Savi. Ahí estamos viendo una imagen del 9 de mayo. Nosotros, digamos, la podemos, lo que llamamos pinchar en la plataforma. Y fíjense que por defecto vemos lo que es el índice verde, que es lo que estamos más acostumbrados a analizar y a utilizar, pero si hacemos clic sobre el mismo, se despliegan una serie de diferentes índices. De hecho, estuvimos hablando un poquito en los webinars anteriores de estos, ¿no? Los primeros que vemos en color verde son índices que hablan más de lo que es la vegetación. Tenemos lo que es el índice EBI, que es como el índice verde, el NDVI, pero tiene algunas correcciones tanto atmosféricas como de lo que puede reflejar el suelo. Es como que es un índice mejorado, podríamos decir. Y de hecho, en valores de NDVI, donde en las últimas fechas por ahí se satura, o sea, se ve todo el mismo color por el crecimiento del cultivo,
con el EBI todavía podemos llegar a seguir viendo algunas diferencias. Bien, fíjense ahí, vemos el NDVI, si yo paso a lo que es el índice EBI, ven que se ve por ahí más variabilidad, entonces podemos forzar a buscar más diferencias todavía en fechas en las que imagen se satura. Después tenemos lo que es el índice SAVI, ¿sí? Esto es lo que es índice, es una combinación de diferentes bandas que nos otorgan los satélites. Diego mostró un ejemplo de índice SAVI, este índice lo solemos usar en etapas de barbecho o de emergencia, es decir, donde hay poca vegetación, porque quita lo que hace el ruido del suelo, lo que el suelo refleja, y se concentra en medir actividad vegetal. Entonces es un índice que solemos recomendar de observar y mirar en lo que son los barbechos, por ejemplo, que es lo que Diego nos contó. Después tenemos el NDRE, que es un índice que está muy relacionado a lo que es clorofila, utiliza una banda particular que se llama borde rojo, no la tienen todos los satélites, por eso en algunos satélites o en algunas imágenes que nos otorgan los satélites este índice no lo vamos a encontrar, y se usa bastante en gramíneas por tener hay muchos estudios que tienen alta relación con lo que es proteína, ¿no? Y con nitrógeno. Después tenemos dos índices más relacionados a lo que es humedad, por eso están en estos colores. El NDMI es humedad en planta, y el NDWI nos detecta cuerpos de agua en superficie. Esto es cuando tenemos altas precipitaciones y por ahí se genera algún anegamiento en el lote, lo podemos visualizar. Y el NDMI nos refleja humedad en planta. Y al final está bueno la plataforma que nos muestra, bueno, este índice, perdón, el NDMI lo utilizamos bastante en logística de cosecha, creo que fue el primer webinar que vimos en lo que es este ciclo de webinar, porque trabajamos mucho con este índice, y al final vemos no dos índices, sino específicamente imágenes en lo que es true color o color natural y falso color. True color es lo que el ojo, o sea, simula igual que el ojo humano, digamos, lo visible por el ojo, y el falso color digamos, usa lo que es el infrarrojo, y ahí donde más rojo vemos, más vegetación, ¿sí? Más vigorosidad, más crecimiento. No, me encanta todo esto, Ana, y vuelvo, ¿no? Yo conozco el campo. Ibas pasando con los índices y veíamos al campo de un montón de maneras diferentes. Vuelvo al chat y ahí está. ¿Cómo regulás el porcentaje de nubes? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, la nube acá tenemos lo que es, la plataforma tiene una máscara de nube, en este caso la imagen no tiene nube. Si tuviera nube, a partir de esta máscara veríamos como manchas blancas donde está la nubosidad, y con el falso color o el true color también se puede ver rápidamente, podría buscar una fecha con nube. Bueno, acá se ve todo nube. Ahí está, apago la máscara y bueno, la imagen se ve fea. Eso es una imagen con nube. Bien. Estamos llegando a la hora acá para que tomen nota los investigadores. Benjamín, Antonio, abrazo, Benjamín. Resalta la importancia de tener un índice que correlacione la actividad biológica, ¿no? Seguramente Diego debe tener inquietudes parecidas, bueno, a remangarse, a unar esfuerzos. Bien, perdón, hago una aclaración ahí. Si existe un índice no lo conozco, pero sí tengo la misma inquietud, y el año pasado en el plot de parcelas de ensayo de cultivo de coberturas que hicimos acá en la zona, me tomé el atrevimiento de buscar información y hice el muestreo o conseguí un contacto en Estados Unidos, donde me mandaron un protocolo de muestreo para realizar o tener muestras de actividad biológica en cada una de las parcelas, donde la realidad es que estoy totalmente sorprendido y entusiasmado de la información que me brindaron este laboratorio.
Entonces, la línea de investigación en la que hoy estoy trabajando va a continuar por cómo se me mueve o cuál es la actividad biológica que yo voy teniendo en el suelo de acuerdo a las características físico-químicas que me va aportando cada uno de los cultivos de cobertura. La semana pasada tuve la primera reunión con los ingenieros de Estados Unidos y me hicieron una primera devolución. La realidad es que al tener que calibrar las técnicas, es un poco más de demora tuvimos este año, pero es una muestra que desde que la obtengo hasta que voy a tener los resultados van a ser unos 2 o 3 meses. Entonces la línea de investigación que estoy teniendo es por ahí, digamos. Pero es increíble cómo la actividad microbiana se mueve en el suelo de acuerdo a el cultivo de cobertura, ¿no es cierto? Y el cultivo de renta posterior. Entonces, lo que hice fue tomar una muestra de la parcela de centeno puro, de vicia pura, de avena estrigosa, de tilas radish, del testigo y de una muestra de mezcla de centeno y avena estrigosa en 80 kilos por hectárea. Lo que quería identificar era si la modificación de la densidad me jugaba un papel a la hora de, o qué rol me jugaba la densidad a la hora de la actividad microbiana, y después cómo me afectaba en una leguminosa, en una gramínea, en un nabo y en el testigo. Y la verdad que la información que se obtuvo fue muy, muy, muy buena. Buenísimo. Ana, Vicky, ¿cómo seguimos? Yo, antes de contarles cuál es el próximo tema, les quiero destacar 2 ideas fundamentales para que nos quedemos pensando, digamos. Primero, lo que estamos tratando en todos estos ciclos es de poner en valor el monitoreo satelital. Es importantísimo que todos, los que lo están escuchando por primera vez y los que ya son usuarios habituales, que valoremos esta fuente de información, sea cual sea la plataforma que usemos para acceder. Digamos, es un desperdicio ser productores o asesores agronómicos y no estar mirando toda esta información. Lo que ofrece Campo 360, que es la plataforma que utilizamos todas las empresas vinculadas con Activa y también el club, es en realidad, esas variantes, ¿no? Distintos índices en pantalla, múltiples herramientas para poder analizarlos. ¿Por qué? Porque el índice verde o cualquiera de los índices de monitoreo de origen es un mapa de colores, tenemos que desarrollar habilidades para poder interpretar cada imagen en particular, y bueno, estas herramientas que estamos mostrando nos permiten acceder a un cúmulo grande de datos y poder analizarlos todos. Eso por un lado, digamos, empecemos por la herramienta que ustedes quieran, pero no omitan el monitoreo satelital como una fuente de información muy valiosa y cada vez más valorada y utilizada en el agro. Y por otro lado, quiero destacar este concepto que empezamos a introducir de las buenas prácticas agrícolas. Se mencionaron algunos elementos, el EIQ, algunos reportes que nos pueden ayudar a respaldar lo que estamos haciendo. Hay referentes en esta reunión incluso de Ministerio de Producción y demás. Uno de los desafíos, nos parece, como ecosistemas, es empezar a vincularnos con organismos estatales para que estas prácticas sean valoradas. Y estas herramientas que estamos mostrando seguramente nos van a ayudar a iniciar procesos de certificación en este sentido. Así que bueno, es todo un desafío que se nos viene a todos los que estamos innovando e incorporando esta información, este tipo de informaciones y de buenas prácticas. Tenemos que poner en valor lo que estamos haciendo y bueno, ahí hay que empezar a explorarlo porque hay mucho por hacer. Bien, a ver, tenemos un montón de preguntas, queremos ser responsables con aquellos que tengan compromisos. Nos vamos a quedar un segundito al que tenga la pregunta puntual para respondérsela y para que el que quiere escuchar la respuesta también lo pueda hacer. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo te propongo, Vicky, que cuentes cómo seguimos, Joaco, vale, cómo seguimos, que hagamos un pequeño cierre y después nos quedamos pateando tiros libres, como dirían los que juegan al fútbol. Perfecto, para aquellos que quieren continuar con sus mañanas, pasamos primero la promoción de la próxima charla, que va a ser el día 17 de junio, y vamos a hablar de aportes de las tecnologías para tomar decisiones de refertilización en trigo. Estrategias por ambiente, bueno, seguramente vamos a retomar el índice NDRE que mostraron los chicos,
que nos permiten detectar en temporada la situación del trigo y, bueno, planificar refertilizaciones. Así que todos invitados para el 17 de junio. Perfecto, 17 de junio, 8:30 como es habitual, vamos a arrancar por esto. Y estamos pensando también, para aquellos que quieran profundizar, y sobre todo agrónomos o productores, y les vamos a mandar una encuestita, a ver, de armar talleres ya para sumergirse a trabajar con estas plataformas y no solo ver el potencial que tienen. Así que nos vamos a estar comunicando, van a recibir un correo electrónico, seguramente va a ser la vía de trabajo, para detectar el interés de ustedes y, bueno, seguir trabajando, seguir aprendiendo y seguir creciendo. Joaco, ¿tenés algún comentario para decir, saludar, agregar? Y vamos a dar por finalizado formalmente, y los que quieran escuchar y preguntas o respuestas adicionales, las continuamos. No, Fede, estamos cerrando en tiempo y forma, así que agradecer. Y lo importante de todas estas herramientas que nos dan la posibilidad de medir. Y a partir que uno empieza a medir, empieza a entender qué es lo que sucede en el lote y empieza a canalizar y a ejecutar decisiones desde otro lado. Es decir, en coaching diríamos que pasamos a ser otro observador a partir de lo que vemos. Entonces, los invito a que se animen. Buenísimo. Formalmente cerrado, nos quedamos informalmente, y al que se tiene que ir, 1.000.000 de gracias por estar, y al que se queda...